Ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso al doctor Héctor Sánchez Mijangos, por favor, mi querido doctor. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos como siempre, mi querido doctor. Y hoy para platicar, doctor, de tres situaciones complicadas, doctor, complicadas de entender, complicadas de controlar, pero sobre todo importantes de platicar, mi querido doctor. En primer término, doctor, la diabetes. En segundo término, la hipertensión. Y como consecuencia, de estas dos grandes bombas, la insuficiencia renal. Partamos del punto de decir, ¿cuáles son los factores de riesgo para padecer diabetes y cuáles son los factores de riesgo para padecer hipertensión y cómo darse cuenta? Bueno, mira, para padecer diabetes en nuestra época es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque hay antecedentes familiares y tú buscas en tu familia va a haber uno o dos familiares directos que tienen diabetes. Segundo, tenemos vida sedentaria, tenemos obesidad y tenemos un consumo exagerado de carbohidratos. Con esa serie de factores podemos predecir la aparición de diabetes tipo 2 en la mayoría de los adultos. Es decir, la prevalencia en nuestro país está alrededor del 10-11% de la población mayor de 20 años sufre diabetes tipo 2. Y lo peor, Emilio, que estamos encontrando niños de muy corta edad, 8, 9, 10, 11 años, ya con diabetes de comportamiento tipo 2, de diabetes del adulto, provocada por obesidad y por vida sedentaria durante los primeros años de su vida. Claro. Ahora, doctor, ¿qué pasa con la hipertensión? Bueno, la hipertensión arterial es la elevación de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Esto se da por muchos mecanismos. Es una situación que va de la mano con el envejecimiento, pero va de la mano también con los malos hábitos, con el consumo excesivo de sal, con el tabaco, las bebidas que tienen mucha cafeína, por ejemplo, también generan hipertensión arterial y puede o suele acompañar a enfermedades crónicas como la diabetes, como la dislipidemia y genera grandes problemas. Genera hipertrofia ventricular, insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, o sea, infarto al corazón, infarto cerebral, insuficiencia renal. Wow, ok. Ahora, doctor, entrando un poquito más de lleno al tema de la insuficiencia renal, ¿qué daños son los que se empiezan a acumular en el cuerpo, doctor? ¿Y cómo es que se empieza a presentar la insuficiencia, doctor? No sé si haya síntomas, no sé, vaya, cómo es que la puede diagnosticar el paciente, o quizá ya en un caso más complicado el médico. Claro, mire, Emilio, Dios es muy bueno con nosotros y nos da un plus, nos da un pilozote de función. El riñón no es la excepción. Tenemos una gran cantidad de función renal, digamos, de sobra. Y para que aparezca la insuficiencia renal tenemos que tener un deterioro alrededor del 40, 50 o 60% de la capacidad de filtrar que tiene el riñón, y es cuando aparecen ya los síntomas. Los síntomas son tener retención de líquidos, elevación de ciertas sustancias en el cuerpo como la urea y la creatinina que nos están generando toxicidad en nuestro organismo. Eso es muy común, son de los datos principales de la insuficiencia renal. Y al no funcionar este órgano, se están acumulando toxinas y genera lo que se llama neumopatía urémica, gastropatía urémica, retención de líquidos y también incrementa las cifras de presión arterial. Ok. Vamos contigo, Jessica, del otro lado del estudio, que tienes una pregunta por allá. Adelante, por favor. Preguntas de la señora Olga Chávez Ortiz de Querétaro y ella quiere saber por qué se les recomienda quitarle la sal a las pacientes que tienen hipertensión. Bueno, es una pregunta bien interesante, porque la sal hace que retengamos más agua, y al retener más agua va a haber más líquido en nuestras tuberías, que serían los vasos sanguíneos. Eso va a aumentar la presión arterial. También la sal produce que los receptores que tenemos en el cuello, que se llaman vasoreceptores, son los que le llevan información al cerebro de que la presión ya se elevó, y el cerebro manda un estímulo para que las arterias se abran un poco y baje la frecuencia cardíaca. La sal embota ese sistema, lo hace más lento en su respuesta y por lo tanto le comienza a avisar al cerebro que la presión subió cuando ya está muy alta, mucho más alta, es decir, eleva el rango en el cual va a comenzar a informar que la presión se ha elevado. Son algunas de las razones por las que hay que quitar la sal. Ahora, la sal, Emilio, es muy importante porque pensamos que es la sal de mesa nada más, pero podemos decirte que la catsup tiene una gran cantidad de sal, la mostaza tiene una gran cantidad de sal, la salsa de soya, que es tan rica para comer comida china, tiene una gran cantidad de sal. Las latas, todo lo que viene con conservadores, los embutidos, tiene mucha sal. Por ejemplo, esta sal ahora que ha salido al mercado hace 2, 3 años que viene sin sodio, ¿qué tan recomendable es? Es recomendable, pero hay que vigilar que no tenga mucho potasio. Muchos pacientes con insuficiencia renal, que hablábamos hace un momentito, tienen ya dificultad para eliminar el sodio y el potasio. En general,
Si tú le agregas mucho potasio, o sea, como suplemento para darle sabor a los alimentos, puedes meterlos en problemas serios de arritmias cardíacas incluso. Entonces hay que vigilar que sea una función renal normal para que puedan utilizar estos suplementos. Vamos contigo, Isca, del otro lado del estudio nuevamente, por favor. Sí, Emilio, gracias. Mira, tengo una pregunta de la señora Josefina Vera, del Distrito Federal. Ella dice que ella no es diabética, pero sí es hipertensa. Y últimamente se le han hinchado mucho las manos y una amiga le dijo que es porque está reteniendo líquidos. Ella quiere saber si puede tomar algún diurético o qué le recomienda. Adelante, doctor. Definitivamente sí debe estar reteniendo líquidos en el momento que se está hinchando. Y eso seguramente es que ya hay daño en su riñón. Fíjate, Emilio, la primera causa de insuficiencia renal crónica que requieran diálisis es la diabetes. La segunda es la hipertensión arterial. Y los diabéticos suelen tener de 30 a 50% de ellos desarrollan hipertensión arterial. Y los hipertensos, 20 o 30% son diabéticos, o sea, son hipertensos. En ella, que es hipertensa pura, aparentemente hay que vigilar las cifras de presión arterial, hay que ver si el riñón está perdiendo proteínas por la orina. Ese es un buen indicador de qué tanto daño renal y cardiovascular tiene ya esta paciente. Y si efectivamente es muy probable que requiera diuréticos durante un cierto periodo, a lo mejor ya de por vida, pero es muy importante controlar las cifras de la presión, porque si no, va a tener consecuencias muy serias. En caso, doctor, de una insuficiencia renal, ¿qué solución puede haber, doctor? Porque, vaya, es difícil pensar, pero es una ilusión, una esperanza muy grande. A lo mejor en un trasplante, me quedo, doctor, pero así como es una ilusión muy grande, es una esperanza muy baja también de llegar a tener un riñón, doctor. ¿Qué solución se puede dar? ¿Hay algún tratamiento, algún control que se pueda hacer? Vaya, ¿qué puede hacer la familia en casa? Mire, Emilio, sí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero están del lado de la prevención. Hay medicamentos que controlan la presión arterial que está demostrado que retardan 50% el avance del daño renal provocado por la diabetes. Wow. Y que además son antihipertensivos, entonces son medicamentos ideales que están recomendados en este tipo de pacientes. El problema es que los pacientes no siguen el tratamiento de manera adecuada y algunos médicos no prescriben estos medicamentos de manera inicial en el paciente que tiene diabetes. Entonces, por eso es importante acudir con un especialista para que identifique si hay cierto daño en el riñón. Y es muy fácil, hay una tira reactiva que nos permite saber si hay pequeñas cantidades microscópicas, podríamos decir, de proteína, se llama microalbuminuria, y nos dice que si están presentes la microalbuminuria, el paciente tiene cierto daño renal y hay que dar el tratamiento aunque la presión esté normal. Y obviamente hay que controlar las cifras de glucosa para evitar el avance rápido de las complicaciones. ¿Qué tipo de especialista es quien debe de hacer Los internistas, los nefrólogos y los endocrinólogos son los médicos que vemos a esos pacientes. Perfecto. Pues mi querido doctor, te agradezco mucho. No me quiero despedir sin antes tu consejo y creo que tenemos regalos por ahí, doctor. Sí, Emilio, vamos a dar 5 consultas a los pacientes hipertensos que quieran ir a la Clínica Omega. Nos va a haber un servidor o mi equipo, no sabemos quién nos va a atender, pero con todo gusto. Queremos ayudarlos a que se controlen, a que sepan qué deben de hacer para evitar las complicaciones tan tristes como las estamos platicando hace un momentito. Fuerte el aplauso para mi amigo el doctor Héctor Sánchez Luján. Es un placer como siempre, mi querido doctor. Y pues bueno, ustedes en casa ya lo saben, cuídense, atiéndanse, pero sobre todo hay que prevenir. Gracias y regresamos en un momento más. ¿Te parece bien, doctor? Claro que sí. Ahora después no se vayan a regresar.